Se caen las cartas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino. Bienvenidos a mi canal. Y voy a hacer otra predicción para Argentina. Les pedí a los suscriptores, o espero que muchos no sean suscriptores, que me ayuden con las preguntas, como muchas veces hago, para darle un cierto carácter democrático al canal y poder usar preguntas también de los suscriptores o de la gente que mire el canal. Y la verdad que son terribles las preguntas antidemocráticas. Directamente no las voy a hacer algunas. Voy a tratar de ver qué me quieren decir las cartas. Y les agradezco a los que hayan puesto preguntas que tengan que ver con una situación natural de una democracia. Y la verdad que a los demás les pido que hagan un examen de conciencia, que realmente revean desde el lugar del peronismo, porque no es peronista la actitud que están teniendo. Realmente no hay un examen de conciencia. No pueden creer que perdieron, la verdad que no lo pueden creer, y están descargando bronca nada más y golpismo. O sea, no me imaginé ver al peronismo en este lugar, la verdad. No me lo imaginé nunca, porque siempre sale algún líder, siempre hay alguien que lo lidera, y se confirma que lo que vivimos durante mucho tiempo no fue peronismo. Así que espero que el peronismo haga un examen de conciencia y vuelva a ser un partido político y no una pandilla, ¿no? Así que bueno, voy a hacer la tirada. Espero poder responder alguna de las preguntas. La verdad, relean lo que es en la comunidad los comentarios para las preguntas. No se puede usar. No voy a tirar una cuestión golpista en las cartas, la verdad que no. Así que espero que reflexionen algunos y podamos pensar en otro tipo de país, sea el de Milei o sea el del futuro peronismo, pero no esto. Así que bueno, vamos a ver qué me quieren contar las cartas sobre esta situación. Tenemos un paro general a pocos días de asumir un nuevo gobierno. No está muy claro qué. Bueno, acá me sale un cambio del mago, un cambio que hace que muchas cosas vayan a modificarse. Ese cambio me sale referido a los ofrecimientos de negociados que hay. Está costando mucho esfuerzo, pero va a llevar a un triunfo. Y hay un enemigo en contra muy grande dentro de esto. Bueno, esto es lo que tenemos acá, es lo que les voy contando. Nada tiene que ver mi opinión, o sea, bueno, no es una opinión, ¿no? O sea, realmente hablar de golpes de Estado con un gobierno recién asumido, no voy a hacer una tirada que tenga que ver con eso, a menos que las cartas me lo quieran contar. Pero bueno, lo que se ve es un cambio que va a llevar a... Lo ven, tienen el mago, tienen el carro del triunfo, el esfuerzo y ofrecimientos que no han sido aceptados. Quiero saber si esos ofrecimientos fueron de negociación para el tema del paro, como ha hecho muchas veces, cuando han arreglado con Macri, por ejemplo. Tuvo que ver con divisiones internas, o sea, acá están buscando... Tuvo que ver con algo que no los deja dormir a los grupos contrarios. Hubo mucha gente joven que sigue apoyando esto, la señora también. Estoy buscando un arcano mayor para que me conteste. ¿Cómo cuesta que salgan arcanos mayores? Está trabadísima la Argentina, sale que sí. Así que sale que ese ofrecimiento tuvo que ver con las negociaciones. No está en este caso basado en eso. Pero bueno, vamos a ver el paro. A ver si va a ser un paro que va a ser bien controlado por el gobierno actual, o va a ser un paro con incidentes, con problemas. Quiero saber si va a ser bien controlado el paro que se va a dar el día miércoles. Hay mucho dinero por medio acá. Me sale especialmente una persona, puso dinero, voy a preguntar quién es. Es un paro para posicionarse. La señora está en contra, se los aclaro, una cosa bastante rara. Hubo una unión de acá entre distintos gremios, eso se ve con respecto al paro. Se supo hoy en día también que entraban muchos otros participantes de la vida sindical. Vamos a seguir sacando. Alguien se robó algo que no correspondía acá. Y la respuesta es que sí.
que el emperador va a hacer que este paro no sea un desastre. O sea, va a estar controlado el paro de este día miércoles, va a tener control, no se va a ir, no se va a ir de lo que se espera, de lo lógico, de lo probable, y simplemente también una actitud de la CGT acá, que es de posicionarse dentro de este nuevo espectro político, que es lo que vemos en la carta de la Rueda de la Fortuna. Ojo, porque también hay una idea de esperar que la CGT haga cualquier cosa, y la CGT está hace más tiempo que cualquier gobierno acá, y lo mismo de siempre, o sea que hay dinero en juego, buscan posicionarse, nada más. Los que están esperando una especie de revolución de parte de la CGT no van a encontrarlo acá, porque son bastante más inteligentes que eso. Así que eso es lo que se ve acá, es un paro de posicionamiento, como para decir, bueno, no nos pueden decir que no rechazamos este gobierno, pero por otro lado hay dinero en juego y va a estar todo en orden. No va a haber nada fuera de lo común. Quiero saber si algunos grupos de agite adentro de este paro pueden llegar a producir incidentes menores. No estoy hablando de algo grande, porque acá ya se ve que va a ser controlado. A ver qué sale. Por ahora hay algunos jóvenes haciendo un poco de lío. Hubo entrega de dinero también para que haya desmanes. Hay una volada de dinero de un lado para otro tremendo. No quieren hacer desmanes muchos. Y sale que no va a haber ningún tipo de incidente. Es un paro absolutamente, yo diría que por fin hay una reflexión dentro de mi tirada de cartas, ¿no? Después veremos qué pasa, aunque sea de la CGT, de entender los momentos del país, ¿no? Más allá de la violencia verbal, de lo que puedan o no decir del gobierno de Javier Milei, lo que se ve acá es una actitud bastante política, diría yo, de la CGT, que también, digamos, la verdad, estuvo callada 4 años y está buscando lograr un respeto. Quiero ver qué dijo, qué se habló adentro, a ver si tengo alguna pista de eso para entender cómo pasa esto. Claro, ahora lo voy a explicar. Claro, se habló del mal momento de la gente, que es lo que se queda acá, y de sacrificar algunas cosas. ¿Por qué? Ustedes dirán, esta tirada es sorpresiva. Después no digan que otros tarotistas lo dijeron, porque todos dicen va a explotar todo, van a aprender. Yo estoy diciendo algo que es bastante novedoso acá, que estoy viendo en las cartas, y es que la idea de ellos es, la gente está mal, tenemos que sacrificar algunas cosas. ¿Por qué? Porque si no, la CGT va a perder todo el poder que tiene. La CGT entiende que se perdieron las elecciones, entiende que hay un gran porcentaje de la gente que no quiere esto, y va a tratar de actuar, algo que no viene haciendo, en favor de los trabajadores para ganar confianza y posicionarse. La verdad, es bastante inteligente la actitud del paro que van a tener el miércoles. Quiero saber si esta actitud viene de parte de los Moyano, por más que esté Pablo, quiero saber si tiene que ver con ellos. Se estudió entre ellos, pero algunos estaban desilusionados. Emocionalmente no es lo que querían, pero la respuesta es absolutamente sí. O sea, así está Daer también. Bueno, saben todos los que están relacionados con este paro. La actitud viene de la CGT adulta, digamos, la CGT histórica, que entiende que este es un momento para reflexión, para poner una posición, para marcar esa posición al actual oficialismo, pero no llevar esto hasta un extremo. Esa es la postura de la CGT, así que lo que esperan una CGT que vaya a quitarlo del gobierno a Milei, o que vaya, como me ponían en las preguntas, a bajarlo, a voltearlo, no es la idea. La idea es posicionarse y desde ahí darle un ejemplo de un nuevo sindicalismo, para que no se les escape el negocio. O sea, no son gente tonta. Piensen cuántos gobiernos pasaron y la CGT sigue ahí firme. Quiero saber si ya están reconvirtiendo el peronismo, de alguna manera están viendo algún tipo de liderazgos para que haya un peronismo real, algo que no se ve hace mucho tiempo. Lo están evaluando, está claro,
Miren la carta que sale con el mundo en la mano, viendo todo. Se ve. Y van a prometer lo que siempre prometieron, la felicidad de los trabajadores. Lo que acá, que haya trabajo. Porque también es muy raro ver una CGT que apoya que nadie trabaje y todo el mundo viva del Estado de un plan, ¿no? O sea, es muy poco peronista eso. Una vez se lo escuché decir a algún buen dirigente peronista de otros tiempos. Así que eso es lo que se ve, perdón, básicamente con respecto al paro. La verdad, una gran toma de conciencia de los sindicatos. Quiero saber si esos sindicatos van a poder reconvertir su relación con el oficialismo sin negociados de dinero, que es lo que hay acá, aunque siempre hay dinero por medio de las negociaciones, si van a poder reconvertirlo con éxito en el futuro de este gobierno. La respuesta es no, porque hay demasiadas cosas de fondo. Y sí quieren un cambio de mentalidad en lo que es el tema del paro. Bueno, ya tenemos lo del paro, se los resumo, después no digan que otros lo dijeron, porque sale rarísimo acá, bastante en contra de todo lo que se está opinando, que va a explotar todo, los muertos, todo prendido fuego. Acá me sale normal, sale el emperador, o sea que el poder de Milei tal vez mejora con esto, o sea, eso ya está claro también, sale acá. Sale el posicionamiento de la CGT, la idea de sacrificar algo para no perder la totalidad de lo que tienen, y tal vez haya algún tipo de negociación, pero mínima, y no por dinero, o sea, no se los va a coimear como se hizo en otros momentos de la historia argentina. Algunos no están del todo de acuerdo, pero hay bastante aseveración con respecto a este tema. Vamos a ver ahora lo del DNU, a ver si, y la ley que llaman ley base o ómnibus, a ver si sale esta semana. En esto, si sale en breve, vamos a ver, porque en esta semana tal vez no. Vamos a ver si sale pronto. Sale que hay mucha separación con respecto a la votación. Algunos ya directamente se bajaron. Una mujer que no está de acuerdo. Sale abundancia. No me sale una respuesta concreta, pareciera que se demora. Si sale pronto, el pueblo, la tristeza del pueblo sale siempre en todas las tiradas, sale que sí, sale que esta ley sale aprobada. Así que sale la carta del mundo después de mucho batallar. Tal vez yo diría que, no sé si en esta semana, sino o sobre el final o el comienzo de la semana que viene, yo diría que esto estaría aprobado, porque sale el mundo. A mí me había salido que era aprobado por la Corte Suprema en una tirada anterior, pero acá pareciera que no, pareciera que las tendencias fueron cambiando. Bueno, tenemos el tema del paro, el tema del DNU, la ley base. Vamos a ver si el dólar, que es otra de las preocupaciones de esta semana, se va a mantener constante, si no va a tener grandes problemas cambiarios este periodo de esta semana donde se juega mucho. Sale que no, que va a haber problemas cambiarios, que va a haber una pequeña suba del dólar. Hay muchas inversiones que están relacionadas con esto. Así que bueno, va a haber movimientos. Quiero saber si esos movimientos se van a poder frenar en puntos cercanos de la cotización. Sale que eso llevaría demasiado tiempo. Así que bueno, cuidado con el dólar. En cuanto al tema del DNU, podría estar o para fin de esta semana o principio de la siguiente aprobado, con algunas modificaciones. Quiero saber, otra de las cosas importantes nos tiene a todos preocupados, que es la realidad de los argentinos, cómo van a estar los precios. Quiero saber si los precios van a tener una suba importante en este tiempo. Ya se vio ayer, hubo remarcaciones otra vez. Y si el dólar se mueve va a estar complicado. Vamos a ver cómo va a estar el tema de los precios. Si los precios van a subir. Sale que no demasiado. Sale la sacerdotisa, ya me respondió de entrada esto. Así que bueno, tenemos un panorama que no es tan malo para el oficialismo. Creo que tampoco para la CGT, como decía al principio de la tirada. Creo que el peronismo se tiene que reposicionar, entender
que perdió las elecciones, y esto no se los digo de gorila ni de nada, sino que creo que durante mucho tiempo no se entendió bien qué es el peronismo y hay generaciones que directamente no saben ni de qué se trata el peronismo. Así que eso es lo que vemos acá. Y voy a preguntar por último si me quieren contar alguna buena noticia sobre Argentina, porque estamos todos bastante mal. Lo de los jubilados ya sabemos que hay un bono, así que no lo voy a preguntar esta vez para los seguidores que son jubilados. Voy a preguntar si hay alguna buena noticia para Argentina. Sale que va a haber paz, templanza, fortaleza pero pacífica, que va a haber algún personaje cercano al gobierno también que va a ganar confianza, que se están buscando cosas con respecto al exterior, se están enviando cosas, y sale principalmente sabiduría en el manejo, más allá de todo lo que dicen, de todo lo que se habla, de los medios en contra, de todo. Acá me sale el hierofante, la mezcla de la sabiduría con la dirección casi religiosa, y tiene mucho que ver con la intención que está buscando de alguna manera este gobierno. Así que bueno, cuidado con el dólar, como ya decía, los precios más o menos van a subir un poco, pero no demasiado. El DNU estaría semana que viene o fin de esta semana. El paro se dará con toda tranquilidad y como les dije también al principio hay un cambio reconocido en el mago y el cambio en cuanto a la situación de laboral, que es lo que se quiere en este momento. Voy a preguntar una última que me han dicho, que esa sí la recuerdo, si vas a haber una actitud liberal de una vez por todas y Milei va a bajar algunos impuestos, que todavía no se vio nada de eso, ¿no? Si va a bajar algunos impuestos. Está dudoso por el momento, pero a la larga sí, sale la fuerza como última carta, pero dudoso por el momento. O sea, más adelante, yo diría que pasado febrero, podría haber baja de impuestos y algún tipo de incentivo para ya lo que es una producción. Y esperemos, como digo, más allá de las preguntas que hagan, de todo, yo digo lo que dicen las cartas, más allá de todo. Y espero que a la Argentina le vaya mejor y que todos podamos estar mucho mejor, no por una idea política, sino por el país y por todos nosotros. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal, dejen su like, así el video se puede ver, y les deseo a todos los que están viendo que tengan un excelente día.